Muy bien, una vez más, un saludo de paz y bien, jóvenes estudiantes del año quinto de secundaria del Colegio La Inmaculada Concepción. El día de hoy, conjuntamente con dos de mis colegas, venimos a platicar un poco acerca de la dilatación lineal. ¿Está bien? Veamos, ¿qué entendemos por dilatación lineal? Antes tenemos que saber qué es una dilatación. ¿Qué es una dilatación? ¿En qué casos hemos visto dilataciones en la vida? Una extensión. Una dilatación es una extensión. Muy bien, ¿qué más? Al momento de dar a luz. Ya está bien, excelente, ¿ah? Buen ejemplo. Ya, sigamos. Otro tipo de ejemplo que sea más físico. Claro, por ejemplo aquí, ¿no? En las baldosas, los cuales hay un pequeño espacio, también existe dilatación. ¿Sí? Ahora les comento. ¿Alguna vez han ido a una loza? En una loza obviamente se juega pues un partido de fútbol, un partido de fútbol. En la loza, supongamos que esto es una loza, ¿ya? No sé si has visto unas pequeñas separaciones de placa a placa. O todas están juntas. Hay una pequeña separación, ¿sí o no? Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué esta separación? ¿Que acaso el ingeniero, el albañil es loco de dejar ese pequeño espacio para que ahí se vea más bonito? No, ¿cierto? Algo también que nos explicaron es que en la parte de los techos, en los techos se hacen aberturas por la dilatación que hay. Claro, lo que sucede es lo siguiente. Todo cuerpo está expuesto al calor. Y cuando está expuesto al calor, cuando un cuerpo, un objeto, cuando algo gana calor, tiende a expandir sus dimensiones. Es por eso que la separación se deja para cuando esas dimensiones se expandan, cuando aumenten de tamaño, ellas no lleguen a chocarse, ¿no? Porque ¿qué pasaría si ellas se chocan cuando expanden sus dimensiones? Como que se parten, ¿no? ¿Sí? ¿Sucede eso, cierto? Claro, sucede eso. Otro ejemplo de dilatación en las construcciones de las casas. Cuando construyen las casas, ya en las vigas, sí está bien. Pero estamos hablando de casa a casa. ¿Acaso cuando se construyen las casitas ellas están juntas? No. ¿O hay una pequeña separación? Esta pequeña separación es debido a que cuando la casita gane calor, porque las casitas están expuestas al sol, ¿no? Van a ganar calor, sus dimensiones van a aumentar. ¿Qué pasaría si sus dimensiones aumentan y están juntas? ¿Qué pasa con las casas? Se parten, ¿cierto? Sucede lo mismo, ¿no? Claro. O también esto sucede en el caso de sismos, ¿no? Cuando hay sismos, las casitas tiemblan, ¿cierto? ¿Y qué pasaría si están juntas? ¿Qué pasa con las dos? Colapsan, ¿cierto? ¿Ya ves? O sea, estas cositas tienen sus detalles, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, de esto vamos a platicar el día de hoy. Tenemos tres tipos de dilatación: la lineal, la superficial y la volumétrica. ¿Sí? Hoy día solamente vamos a platicar acerca de la dilatación lineal. Entonces, ¿qué es una dilatación lineal? En conclusión, es la expansión de un cuerpo linealmente, o sea, en una sola dimensión. ¿Está bien? De la figura voy a colocar por aquí un objeto, ¿sí? Un objeto lineal. Ella inicialmente a una temperatura inicial, ¿ya? ¿Han llevado el tema de temperatura antes? Sí, cierto. A ver, ¿en qué unidades se mide la temperatura? Grados Celsius, grados Kelvin, grados Fahrenheit. ¿Sí?
¿Hay algunas unidades más? Ya, ¿qué es lo que pasaría si por algún tipo de mecanismo yo a este cuerpecito le doy calor, le suministro calor? ¿Qué pasa con él? Se expande un poquito. A esa expansión se le llama aumento de tamaño. Entonces al final el tamañito de ella va a aumentar un poquito. Quizás no sea tanto, ¿no? Va a ser un pedacito, ¿ya? Entonces, inicialmente teníamos esta longitud, ¿no? Y al final tenemos esta longitud. ¿Todo bien hasta ahí, chicas? ¿O hay alguna duda? Todo bien, se le da calor y su tamaño aumenta. Inicialmente teníamos una longitud inicial y al final, después de su expansión, una longitud final. Pero esta longitud final es debido también a una temperatura que final o inicial. No, final. Claro, final. Al inicio estaba una temperatura inicial, pero como ya aumentó de tamaño, ahora su temperatura es una temperatura final, porque ganó calor. Si ganas calor, tu temperatura aumenta. ¿Está bien? ¿Cómo se le llama esto de aquí, chicas? ¿Cómo se le llama ese? Determinantes en álgebra. En física. Variación de la temperatura. ¿Cómo? Variación de la temperatura o aumento de temperatura. ¿Sí? Eso es lógico. Oye, ¿y qué crees que pasa en la nochecita? En la nochecita, su tamaño se conserva. En la noche su tamaño disminuye, ¿cierto? Porque la temperatura baja, ¿cierto? Claro, eso depende a qué temperatura esté. ¿Sí? Eso depende a qué temperatura esté. Bueno, con esto ya casi concluyo. Chicas, escuchen acá. Este pequeño aumento de tamaño, que la voy a simbolizar como delta de L, ya en sí el símbolo llamado delta, aumento de tamaño, variación de longitud. Entonces, este pequeño aumento se puede calcular. ¿Cómo se calcula esto? Final menos inicial, buen punto, pero antes hay una pequeña fórmula ya deducida por científicos expertos. Ya, ¿cómo se calcula ya? La longitud inicial multiplicado con un alfa. Profe, ¿quién es alfa? Ya, mira, alfa es llamado, en cuanto al tema de dilatación, coeficiente de dilatación lineal. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Y dónde encuentras el coeficiente de dilatación lineal? En el problema. Excelente pregunta. ¿Ya? Este alfa es una propiedad que tiene muchos cuerpos, generalmente metales. Tenemos el coeficiente de dilatación lineal de la plata, el coeficiente de dilatación lineal del cobre, y así, de muchos metales, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, en pocas palabras, esto de acá te lo van a dar como dato. ¿Está bien? Mayormente te lo dan como dato. Casi siempre sucede eso en los exámenes. Este tema está en el prospecto de admisión. Dilatación, ¿está? ¿No está? Bueno. Falta algo. ¿Multiplicado con quién? La variación de la temperatura. También te lo Esto es dan. todo. Nada más, tengan en cuenta esto. Ahora, profesor, pero que ese aumento de longitud también no es la longitud final menos la longitud inicial. ¿Está bien, sí o no?
Claro. Entonces, mira, va a haber casos en los cuales a ti te pidan la longitud final del cuerpo. ¿Cómo calculas la longitud final? Chicas, ¿cómo se calcula ella según la fórmula ya deducida? Ahí está. Esto lo bajo es una simple ecuación, ¿no? Ustedes me están llevando a conmigo, ya saben, factorización y todo eso. Ya con esto termino, ¿ya? Este que está con menos, pasamos. ¿Quién te queda? La longitud final. Ya, ¿qué podemos hacer acá? Factor. ¿Quién? ¿Quién nos queda? Tiempo. ¿Cuál tiempo? Listo, ya está. Entonces, mayormente se utiliza esta fórmula o esta fórmula, ¿no? En cuanto a la dilatación lineal, ¿ya? Con esto le doy pase a mi colega Ángel para que aumente algunas cositas más y pasemos al éxito. Para que venga bonita. La motita. Estamos pobres. Acá está. Muy bien. Bueno, para agregar nada más, ¿no? Bueno, me presento primero. Soy residente Ángel Raimundo y para ello, pues voy a agregar nada más lo que el profe hizo, ¿no? Mayormente en los exámenes te viene pues, la teoría, ¿no? Y para ello vamos a trabajar con la fórmula. La fórmula nos dice que la variación de longitud es igual a longitud inicial por el alfa, ¿no? Por el alfa, por la variación de temperatura. Es nada más. ¿Y cómo vemos esto para llevarlo a aritmética? En aritmética saben ustedes proporciones, ¿no? Directamente, inversamente, ¿no? Es lo que viene en teoría, por ejemplo. A ver si la magnitud A es inversamente proporcional a la magnitud B. ¿Cómo representamos esto? A por B, ¿no? La multiplicación nada más. A por B es constante, ¿no? Una constante. Ahora, en directo, A es directamente proporcional a B. ¿Cómo representamos eso? A sobre B, la división nada más. Y ese es constante. Listo. Ahora, entonces, si vamos a esto, mira, esto es constante, ¿no? Como ya dije el profesor, es el coeficiente lineal de la dilatación lineal. Entonces, es constante. Entonces, vamos a despejar nada más. Despejamos esa constante, lo tenemos ahí. La variación de longitud entre, ¿cómo se dice? Longitud inicial, ¿no? Y variación. Entonces, aquí vamos a pues, hacer los problemas de teoría que mayormente vienen, ¿no? Por ejemplo, si la variación de la longitud aumenta, si la variación de la longitud aumenta, la temperatura ¿qué va a hacer? Aumenta, ¿sí? Entonces, ¿cuándo? Entonces directamente proporcional. ¿Cuándo? La longitud inicial es constante. Entonces sería aquí entonces la variación de la longitud. Variación de la longitud. O sea, esto. Cuando aumenta, ¿no? Cuando aumenta o cuando disminuye, ¿no? Lo mismo. Cuando disminuye, ¿qué va a ser la variación de la temperatura? Disminuye. Entonces la variación de la longitud y la variación de la temperatura, ¿qué va a ser? Variación de la temperatura, ¿qué va a ser esos dos? ¿No? Depende. Al otro. A ver, cuando aumenta aumenta la variación de la longitud, ¿qué va a ser la longitud inicial? La longitud inicial, ¿qué va a ser? Aumenta.
cuando la variación de la temperatura es constante. Entonces aquí ponemos la variación de la longitud y la longitud inicial, longitud inicial, ¿qué son? ¿Qué son? Depende, es nada más, esa sería la teoría, ¿no? Y como vemos, para aumentar el profe dijo, esto en realidad aumenta en todas las tres dimensiones, en realidad, pero en esta dimensión del ancho, alto, va a ser pues, nanométricamente, geométricamente, muy pequeño, si son así, mayor altura o mayor variación va a ser pues, linealmente, y eso nos tomamos y pasamos pues, ¿Alguna duda hasta ahí, chicas? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, ya se están llevando algo. Para que cuando llegues a ese tema de física ya tengan noción, ¿no? No solamente tenemos esta dilatación, también tenemos la superficial, que se placas, en una superficie. Ahí sí sus dimensiones aumentan en dos, ¿no? En el largo y en el ancho. Aumentan ambos, acá aumenta solo uno. Pero mi colega dijo que aumentan las demás dimensiones también. Pero son pequeñísimas que no se consideran. Son muy pequeñas. Y también tenemos la dilatación volumétrica. Ahí se aumenta en todas sus dimensiones, ¿no? ¿Sí? En volumen ya. Claro. Ejemplo, ¿no? Cuando uno hace hervir agua, no sé si se han fijado en eso. Una vez me fijé, eché agüita de un vasito, medí la cantidad de agua que había en un vasito y lo eché a una tetera. Lo hice hervir, luego lo vacié y al final me di cuenta que el volumen de agua no era el mismo, sino había aumentado un poquito. Aumenta, porque está ganando calor. Aumentó un poquito. Entonces, ¿ves? Esas hidrataciones se ven aquí. ¿Ya? Bueno, vamos a pasar a un pequeño experimento